5 cosas increíbles que suceden cuando el Espíritu Santo entra en ti. La tercera persona de la Trinidad puede ser la más olvidada. A menudo nos perdemos su obra simplemente olvidando quién es Él y qué hace constantemente en nuestras vidas. En este video mostraré 5 cosas maravillosas que suceden cuando el Espíritu Santo entra en tu vida. Cuando el Espíritu Santo entra en los corazones de parte de Dios el Padre, y cuando entra en la vida de un hombre, una mujer, un niño o una niña, suceden 5 cosas maravillosas. Primero, Él produce el nuevo nacimiento. Un joven una vez dijo: no puedo entenderlo. He estado en un hogar cristiano toda mi vida. En mi vida he escuchado miles de sermones del Evangelio. He asistido a miles de servicios religiosos y eso nunca significó nada para mí. Y luego un día dice que lo golpeó y pudo ver por sí mismo un cambio. Algo comenzó a ocurrir en él. Ese es el nuevo nacimiento. Es como comenzar una nueva vida. Viniste a este mundo a través de un nacimiento natural. Vas al mundo espiritual a través de un nacimiento espiritual. Jesús dijo eso en Juan 3:3. De cierto te digo que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Para un nacimiento natural tiene que ser algo físico porque viene al mundo físico. Si vas al mundo espiritual, tiene que ser un nacimiento espiritual. ¿Quién puede traer un nacimiento espiritual? Para ver cosas espirituales y experimentar cosas espirituales es mediante un nacimiento espiritual al que Jesús llama nacer de nuevo o nacer de arriba. Según Juan 3:6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y nacer de nuevo no es algo que un hombre o una mujer pueda hacer por ti. Ni tus padres no pueden hacerlo por ti, ni tus amigos no pueden hacerlo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona nazca de nuevo. Y solo Dios, el Espíritu Santo mismo, lleva a las personas a la dimensión espiritual, al mundo espiritual. Ni siquiera puedes ver el reino de Dios, ni siquiera puedes ver el mundo espiritual sin las obras del Espíritu Santo que llamamos el nuevo nacimiento. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, nos da el nuevo nacimiento. En segundo lugar, el Espíritu Santo, habiendo entrado en nuestras vidas, en nuestros afectos, en nuestra inteligencia, en nuestras emociones, en todo lo que somos, Él en realidad comienza a vivir dentro de nosotros. Jesús le dijo esto a sus discípulos: Él está con ustedes y estará en ustedes. Y la marca del verdadero cristiano, la marca de un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo, es que el Espíritu Santo habita en él o ella. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, es porque él no le pertenece. Ahora muchos de ustedes, antes de darle su vida a Cristo, tal vez se habían mezclado con cristianos y se decían: hay algo en él, hay algo en ella, pero nunca pudieron identificar. No tenían las palabras ni el lenguaje para expresar exactamente lo que tenían. Y la verdad es que el Espíritu Santo es lo que viste dentro de ellos, y eso es lo que hace que un cristiano sea cristiano. La obra del Espíritu Santo, y cuando Él nos trajo al reino espiritual, Él no nos deja. Él vive dentro de nosotros, mora en nosotros hasta el punto en que incluso nuestros cuerpos están fríos. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, versículo 9, dice que somos el templo del Espíritu Santo. En el idioma griego es el santuario del Espíritu Santo, porque como saben, el templo era un edificio grande, pero dentro de un edificio grande había un lugar santo, y dentro del lugar santo había un lugar santísimo, y esa es la palabra que Pablo usa para describir su cuerpo, para que todos y cada uno de nosotros que somos cristianos, nacidos de nuevo, moremos con el Espíritu Santo. Dios está en usted, y Dios está con usted. Por eso la Biblia dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Usted tiene un poder dentro de su vida que la mente humana no puede comprender. Somos más poderosos de lo que creemos. Así que todos y cada uno de ustedes que son cristianos nacidos de nuevo, están habitados por el Espíritu de Dios. Ahora, número 3, el Espíritu Santo nos permite entender la Biblia. Volvamos al mundo espiritual. El apóstol Pablo dice que el hombre natural, el incrédulo, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Por supuesto que no puede, porque para él son locura, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. La Biblia es un libro espiritual. Puedes tener más grados que un termómetro y no entender la Biblia.
Puedes tener el coeficiente intelectual de Albert Einstein y no entender la Biblia, mientras que un cristiano común y corriente que pueda no tener un alto nivel educativo, según el mundo, puede abrir la Biblia y encontrar placer al entenderlo y ver a Jesucristo en él. ¿Cómo se explica esto? Porque es un libro espiritual, es un mundo espiritual. Y si vas a entender un libro espiritual y este manual del mundo espiritual, tienes que tener los sentidos espirituales activos. Y la única persona que nos da sentidos espirituales es el Espíritu Santo mismo. Es por eso que no puedes ni debes y no debes atreverte a separar la Biblia de la oración. Número 4. El Espíritu Santo les da a los hijos de Dios experiencias espirituales a menudo. Cuando un cristiano está leyendo la Biblia o pensando en la Biblia, se llena de una sensación de asombro y todo simplemente se detiene y se sienta o sale a caminar solo para admirar a Dios. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice en Filipenses 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dios es espíritu. Y esto es lo que Jesús quiere decir cuando dice que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y a veces cuando las personas piensan en la cruz, sienten que su corazón está siendo invadido por agua viva, tanto que comienza a desbordar del amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, escribe Pablo a los Romanos, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y a veces nos llenamos del gozo, sí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a veces un cristiano puede pasar por experiencias difíciles en la vida, experiencias que normalmente romperían la persona promedio, experiencias que harían que alguien quisiera retirarse de su caparazón. Pero encuentras que un cristiano, encuentras que un hijo de Dios todavía tendrá el gozo del Señor en esas situaciones, porque está lleno de esperanza del Espíritu Santo. Y como nos dice la Biblia en Romanos 15, versículo 13, y en Gálatas 5, versículo 5, esa esperanza viene ¿de dónde? ¿De quién? De Él, del Espíritu Santo. Y número 5, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. La oración no tiene nada que ver con tus palabras, con tu vocabulario. La oración es una actuación, es una cuestión del corazón. Toda oración real está en el Santo Espíritu. Y si nos dicen las Escrituras que todos tenemos acceso a través del mismo Señor Jesucristo por un Espíritu al Padre Celestial. Así que cada vez que has orado y tu corazón ha estado en ello, ahora ha sido obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda de 5 maneras diferentes, pero hoy solo voy a discutir 3 de estas maneras. Leamos Romanos 8:26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En primer lugar, el Espíritu Santo literalmente es nuestro compañero de oración. Qué maravilloso es saber que tienen al Consolador orando con ustedes. El Consolador que Jesús envió está orando con cada uno de nosotros. Cada vez que oramos, para decirlo en otras palabras, es como tener a Jesús sentado a nuestro lado y orar tal como los discípulos tenían a Jesús a su lado cuando oraban. Tienes al Espíritu Santo literalmente sosteniendo tus manos cada vez que oras. En segundo lugar, Él intercede por nosotros, porque el Espíritu Santo es nuestro compañero de oración. Él no solo se une a nosotros en oración, su Espíritu ora por nosotros. Él ora por mí y ora por usted ante Dios. Y creo que esto es algo maravilloso, porque en algunos puntos en mi vida necesitaba ayuda. Y creo que muchos de los avances que tenemos se deben a esto por el ministerio del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Él interpreta lo que estoy diciendo. La razón por la que necesito ayuda para orar es porque tengo emociones. Y a veces nuestras emociones pueden interponerse en nuestro camino. Cuando la verdadera calamidad, cuando estás pasando por tiempos realmente oscuros y estás experimentando un dolor extremo en tu corazón, en tus emociones, a veces todo lo que puede salir es un gemido o un llanto o un gemido, y es cuando las palabras no pueden expresar completamente lo que sientes. Creo que algunos de nuestros mayores avances en nuestras vidas y en nuestra oración ocurren en esos momentos.
porque el Espíritu Santo interpreta lo que sientes y lo que estás tratando de transmitir y comunicar a Dios. Si recuerdas los momentos de tu vida en los que estabas orando, estoy seguro de que en un momento u otro sentiste que no estabas solo, y eso se debe a que no lo estabas. El Espíritu Santo estaba ahí contigo y orando contigo. ¿Qué opinas acerca de este tema tan importante del Espíritu Santo? Déjanos tus comentarios y comparte esta palabra con tus hermanos y amigos. Soy Samuel Pacheco. Recuerda que Cristo te ama y Cristo pronto viene. Bendiciones.